Cordial saludo. Este tutorial es para presentar la programación que se hace en App Inventor para calcular el área de un triángulo. Iniciamos ingresando a la plataforma de App Inventor, habilitando el proyecto donde se está desarrollando las figuras geométricas e ingresando a la respectiva pantalla o ventana que se está desarrollando. Ya tenemos dentro de la pantalla algunos elementos básicos como es el nombre de la pantalla, en ese caso le coloqué triángulo área, una imagen explicativa de lo que es el área del triángulo y un botón de home para regresarnos al menú principal donde puedo seleccionar las diferentes figuras geométricas. En este caso, entonces ya con estos elementos, bueno, y un fondo, ya tenemos estos elementos, vamos a hacer el diseño y las herramientas que se necesitan para poder hacer el cálculo del área. Cuando un usuario ingrese a la aplicación, pues donde va a colocar los datos y demás. Para este caso, entonces vamos a iniciar haciendo uso de una herramienta que se llama disposición. Esta disposición, vamos a utilizar una disposición horizontal, la jalo, esa disposición horizontal la colocamos aquí, la tenemos acá. Como primer elemento, apenas coloquemos herramientas, vamos a cambiar los nombres a unos nombres que me ayuden para poder identificarlos y podamos trabajarlos mejor en dado caso una programación. Entonces, le cambio el nombre, ya no le dejo disposición horizontal 1, sino le coloco entonces dato base para saber que así se va a llamar esa disposición, dato base. Ahora, ¿qué elementos vamos a colocar acá para que nos funcione? Entonces vamos a colocar una etiqueta que diga base igual y un campo de texto que es donde el usuario va a colocar la información que va a ingresar a la aplicación para hacer el cálculo. Entonces, interfaz de usuario, colocamos una etiqueta, la jalamos, la colocamos y la configuramos. ¿Cómo la configuramos? Entonces, primero, cambiando el nombre. Es cambiar nombre. A este le vamos a llamar base 1 y decimos aceptar. Eso solamente es una etiqueta. Aquí la configuramos un color. Vamos a colocarle turquesa. El tamaño en letras no, entonces negrita, que esté la letra sea de negrita. El tamaño, todo lo demás lo dejamos por defecto. Y acá en el texto, entonces colocamos base igual y el color del texto en negro y que sea visible. Entonces hacemos clic por fuera para ver el cambio. Mire, base igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esa etiqueta que es fija y ahora vamos a colocar dónde va a digitar la persona o el usuario. Entonces eso se llama campo de texto. Lo tomo y lo coloco ahí en esa disposición. Si nos damos cuenta, al colocarlo encima de base, queda corrida. Simplemente cliqueamos base, esa etiqueta la jalamos, la colocamos de primeras para que quede organizada. Y esta disposición horizontal también tiene la posibilidad de que yo pueda organizar eh, cómo queden los elementos, si centrados a la izquierda o a la derecha. En este caso, entonces, para esta disposición vamos a colocar todo centro, disposición vertical también centro, y vamos a colocar un ancho de 80 puntos para que nos quede un tamaño parejo, nos ocupe un buen tamaño y te podamos digitar números. Ahora, en este campo que llama campo de texto, vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar base 2. Base 2. Vamos a colocarlo en minúscula. Vamos a colocarlo en minúscula. Base 2 para identificar cuando programemos. Listo, base 2, aceptar. Y esa base 2, entonces, ¿qué le vamos a configurar? Que no tenga un color de fondo, esa herramienta, que esté habilitado, que de estos datos por defecto, pues ya el usuario, si ustedes lo pueden configurar. Importante es acá que nos quede solo números y acá en la pista coloquemos valor. ¿Qué significa? Que va a aparecer como esa sombrita ya que dice valor o digite aquí el valor de la base. Entonces, simplemente en caso, vamos a colocar valor. Y solo números y acá en texto no colocamos nada porque es lo que va a digitar el usuario cuando esté trabajando con la aplicación. Entonces, ese dato lo vamos a necesitar más adelante en la programación, pero ahí no colocamos nada precisamente. Y ya tenemos esta disposición para la parte de la base. Vamos a hacer exactamente lo mismo, entonces para preguntar
por la altura. Y vamos a hacer exactamente una disposición horizontal, la vamos a nombrar, la vamos a colocar una etiqueta que se llame altura 1, vamos a colocar un campo de texto que se llame altura 2 y vamos a ir organizando ahí. Entonces, los voy a configurar acá y ya les muestro. Listo, entonces acá, como pueden ver, ya coloqué ese contenedor o esa disposición horizontal, le llamé dato altura, coloqué este etiqueta, la llamé altura 1 y coloqué este campo de texto y lo llamé altura 2. Y pues entonces esta disposición, vamos a decirle que nos deje todo centrado y centrado, para que nos va quedando igual. Entonces ya nos damos cuenta que estamos idénticos los dos campos, entonces aquí es donde el usuario va a colocar eso. Ahora necesitamos un botón que nos haga el cálculo. Entonces venimos botón, lo colocamos y lo configuramos. Entonces lo voy a configurar acá rápidamente, un color naranja, eh, que sea negrita, tamaño de letra y más por defecto. Acá en la forma le voy a decir que redondeado y el texto entonces es calcular, calcular y que sea el color negro de la letra para que nos quede más resaltado y que sea visible ese botón. ¿Listo? Entonces a ese botón le voy a cambiar nombre y lo voy a llamar tal como lo nombramos, pues, calcular también. Ya va a tener el mismo nombre ahí, calcular. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese otro botón para empezar a hacer en contados instantes la programación. Ahora vamos a colocar exactamente igual un contenedor, una disposición horizontal con dos etiquetas internas para que nos pueda mostrar el resultado. Entonces, ya les llamo, ya voy a configurar y les muestro. Bueno, como nos damos cuenta en ese momento, ya tenemos entonces la disposición 1, que es de la base, la disposición 2, que es de la altura, con sus respectivos elementos en cada disposición y con sus respectivos nombres ya configurados. El botón calcular, también con su nombre y con sus textos. La última disposición que colocamos para el resultado fueron dos etiquetas, una que se llama resultado, donde lo que hago es quitarle el texto, no dejarle nada de texto y configurarlo en el sentido de que me queda, digamos, con un fondo, también turquesa, y ajustamos el alto y el alto al contenedor y el ancho a 50%, a 50%. Y la posición del texto, pues, en este caso, que se mantenga eh, a la izquierda, puede ser. O si ustedes quieren que vaya saliendo al centro, pues el texto va a salir al centro de esa etiqueta. En la etiqueta 2, bueno, esa etiqueta la llamé resultado, importantísimo para programar porque ahí es donde va a aparecer el resultado del cálculo que hagamos ahorita en la programación. Y una segunda etiqueta que se llama unidad y simplemente pues con el texto de centímetros cuadrados, que son las unidades del área, y pues lo demás, el fondo, negrita, y demás configurado de acuerdo a cómo se tiene ese dato. Listo. Ya lo que nos queda o nos queda por hacer es hacer la programación completa para que esto funcione. La programación, entonces ya saben que tenemos que ir a bloques y en bloques empezamos a digitar las herramientas o a buscar las herramientas. Recuerden que si hago clic acá en los bloques, aquí me va apareciendo. Si no aparece ahí, lo que empiezo es a escribirlas para poder identificar qué lo que vamos a realizar. Entonces, la primera herramienta que vamos a llamar es cuando hacemos clic en un botón. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí en diseñador, el botón que estamos llamando es el botón calcular, que es el que va a hacer el cálculo del área. Entonces, pues vamos a bloques y colocamos acá cuando, la palabra cuando, ¿cómo se llama el botón? Se llama calcular. Entonces, cuando calcular, que es el botón calcular, punto clic, miren, está de primeras, lo llamo ahí, miren, ahí está. Entonces, cuando el nombre del botón calcular, por eso es importante nombrar los botones y todas las herramientas de forma correcta, porque si yo cliqueo acá, mire, me aparece menú también, no, en este caso estamos utilizando el calcular, entonces que cuando oprima el botón calcular o le haga clic el botón calcular, va a ejecutar una acción. Esa acción que va a ejecutar, pues entonces la tiene que ejecutar ¿dónde? La tiene que ejecutar en esta herramienta que llamamos resultado, en esa etiqueta que se llama resultado. Ahí es donde nos va a botar el resultado. Entonces,
En bloques vamos a hacer precisamente eso. Y vamos a colocar la herramienta que es poner, mire, poner, voy escribiendo. ¿Cómo se llama la herramienta? Se llama resultado, la etiqueta se llama resultado. Y donde necesito que coloque ese resultado, lo coloque en punto texto. Es decir, que eso que dejamos libre acá en diseñador, esto que dejamos libre acá, que no escribimos en esta etiqueta que está blanqueada, le estamos diciendo que nos coloque ahí el resultado del cálculo. Entonces, bloques, entonces, punto texto, lo voy a dejar aquí pegadito acá, lo voy colocando acá adentro, listo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenemos que hacer una operación matemática para lograr con esa operación matemática obtener eso. Entonces vamos a matemáticas y en matemáticas tenemos las operaciones. Como se necesita primero multiplicar por la base por la altura, jalo la operación de multiplicar y en matemáticas también jalo el que hay que dividir en dos. Entonces, base por altura sobre 2. Entonces, lo primero que se hace es la multiplicación y después se hace la división. Entonces, este de multiplicar lo coloco en el primer cuadrito de la división. Mire, lo coloco ahí. Eso se amplía. Entonces, lo que hace primero es multiplicar y ahí sí después dividir. Entonces, ahora, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Entonces, para multiplicar, debemos llamar una herramienta que es donde se va a colocar allá el campo de texto. Entonces, ¿cómo se llamó para la base? Para la base entonces se llama eh, de la siguiente forma. Entonces, como la herramienta que tenemos acá en diseñador, aquí donde va a aparecer, donde va a digitar el usuario es esta herramienta, se llama base 2 y esta otra herramienta se llama altura 2. Entonces vamos a programarlo con esos nombres. Entonces decimos acá, escribimos acá base 2 y de dónde vamos a sacar el dato de punto texto, que es donde la persona va a digitar base punto texto. Lo tenemos ahí. Luego llamamos la de la altura, altura 2 punto texto. Aquí está, le doy clic. No me quedo bueno, vamos a volver a hacerle acá. Altura, altura 2 punto texto, punto texto. Aquí la tenemos ya. Entonces, ¿cómo hacemos? La base, ¿qué es lo que va a digitar el usuario? Entonces lo jalo y lo coloco en el primer cuadrito. Es decir, que le estoy diciendo que este dato que coloque el usuario lo multiplique por algo. ¿Por algo qué es? Por esta altura que está acá, la coloco ahí. Ahí voy encajando. Entonces ya automáticamente va a ser multiplicar el texto de la base con el texto de la altura. ¿Quién coloca el texto? Lo coloca el usuario. Y ahora aquí nos hace falta, ya multiplicó, ahora tenemos que decirle que divida en dos. Entonces venimos acá para matemáticas, jalamos la herramienta del cero que aparece acá, la colocamos ahí y ese cero lo cambiamos por 2. Entonces es ahí la programación de 2. Si se dan cuenta, esta herramienta o esta programación, este bloque que está en rojo, en verde, perdón, tiene un botón rojo, significa que está incompleto y que si nosotros llegamos a ejecutar eso, pues va a botar error y no nos va a funcionar jamás. A veces ni siquiera nos deja descargar la aplicación. Entonces yo jalo esto y lo coloco acá enseguida para que quede conectado. Ya queda conectado. Entonces, ¿qué nos va a hacer acá la programación? Nos va a hacer, mire, cuando calcular, o sea, cuando ese botón calcular, yo le dé clic, va a colocar allá en resultado, en la parte de texto, nos va a mostrar el resultado de la multiplicación de la base por altura, dividido en 2 y ya está así. ¿Qué nos hace falta para completar nuestra aplicación? Entonces, tenemos un botón llamado menú. Entonces, voy a decir lo mismo. Cuando menú, o sea, el botón menú, punto clic. ¿Qué pasa cuando menú punto clic? Entonces, que nos tiene que llamar otra ventana. Entonces acá vamos a control, le decimos que abrir otra pantalla, porque necesitamos salir de esta pantalla cuando cliquen y nos lleve a la ventana de menú. En este caso no tengo el menú como tal, sino le voy a decir que me lleve a la screen uno, que es la portada. En este caso para ustedes sí tiene que ser el menú. Entonces ahí tenemos ahí la programación. Ya lo que nos queda es decirle generar eh, el, 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 el APK o ya hacer la descarga a través puede ser del código QR para nuestra aplicación. Entonces no es más, esta es la programación y esta es la programación para hallar el área del triángulo. En otro video explicaremos el área para el círculo y así sucesivamente en cada una de las figuras geométricas. Feliz tarde.